El tarot, como muchos de nosotros cartomantes, casi siempre empezamos con el tarot, algunos con el oráculo, pero en sí el tarot es una cartomancia que realmente llama la atención a cualquiera que ve estas cartas. Al igual que el tarot se conoce globalmente, se conoce por varias generaciones, al igual que internacional, y también se habla en varios idiomas, y conjuntamente en algún punto u otro el tarot se mezcla o se usa con la astrología, igualmente que la numerología. Muy bien, con esto que estoy diciendo en este momento, en años recientes llega lo que nosotros conocemos como el Lenormand. Este Lenormand en su vez vino de Francia, fue creado por Madame Lenormand. Igualmente se habla en varios idiomas y conjuntamente se puede usar con el aspecto de astrología, al igual que la numerología, e incluso se usa también lo que conocemos como cartas naipes o simplemente cartas de francesas o la cartomancia francesa. Muy bien, en el día de hoy simplemente vengo a hablarles a ustedes de Lenormand sin límites. Hola, mi nombre es Liz Figueroa, soy de Estados Unidos y en esta exponencia estaré hablando del Lenormand, sus usos y los experimentos que he hecho durante este tiempo con el Lenormand. Ustedes pensarán, ¿por qué estoy hablando del Lenormand en el primer congreso de tarot de Uruguay? Todos empezamos como tarotistas, como mencioné anteriormente, y nos pasamos comprando libros, estudiando, buscándole la manera al tarot, y en un momento dado o no, enseguida pegamos a variar nuestro tarot con otros sistemas, como dije anteriormente. ¿Qué pasa? Que el Lenormand en años recientes también se ha unido al aspecto del tarot. Son dos sistemas completamente distintos, pero a la misma vez hay mucha gente que piensa que el Lenormand no puede proveer lo que da el tarot. En algunos aspectos podríamos decir que eso es cierto, pero en otros yo no concuerdo con ello por el hecho de que, a pesar de ser tan distinto este sistema comparado con el tarot, yo he notado que tiene mucho potencial y tiene la capacidad de no tener límites, al igual que el Lenormand. Por lo tanto, escogí este tema de Lenormand sin límites. Lo que yo quiero traerle a ustedes es los experimentos que yo he hecho durante mi experiencia. Quiero que entiendan que el Lenormand, igualmente que el tarot, puede hablar de muchos temas. El Lenormand en sí es 36 cartas comparado con 78 cartas del tarot. El Lenormand empieza con el sistema numérico del 1 al 36. Tiene una simbología bastante simple, al igualmente que tiene las cartas francesas o lo que se conocen como cartas de naipes. Pero en sí el Lenormand es un sistema en que se combinan significados creando conceptos y consecuentemente se crean oraciones. Por tanto, el Lenormand comparado con el tarot, en que se hacen tantas formaciones de cartas, con el Lenormand tú vas directo al grano con simples esquemas o formaciones. Estas, las más comunes, pueden ser tres cartas, 5 cartas o lo que conocemos como 3x3, que son 9 cartas, al igual que pueden ser unas combinaciones más complejas por medio del gran tablero. En este caso tenemos el 9x4 y el 8x4, pero también hay otros números de esquemas que todavía la gente no los ha visto en línea, ni las ha visto como comunes, por el hecho de que siempre están viendo las 3 cartas, 5 cartas y 9 cartas 3x3 por todo el internet. Pero el Lenormand honestamente no se limita a eso nada más, es mucho más. El Lenormand puede hablar de romance, el Lenormand puede hablar de finanzas, el Lenormand igualmente habla de familia, de salud, del aspecto laboral y hasta el aspecto holístico. Honestamente, este punto en que yo estaba usando el Lenormand, yo no le he visto ningún límite hasta este momento. Más aún cuando también podemos hablar de descripción de personas.
al igual que investigación criminal. Igualmente, el determinación de tiempo en varios aspectos, como también la comunicación con espíritus, la detención de brujerías e igualmente la búsqueda de objetos perdidos, personas o animales. Que honestamente el Lenormand tiene muchos usos, además de estos que yo estoy mencionando, pero yo solamente voy a hablarles de los que yo he experimentado y de los resultados que yo he tenido mediante estos experimentos. Muy bien, en referencia a describir o descripción de personas. En el tarot nosotros podemos usar ciertos esquemas para describir personas, pero cuando se trata del Lenormand, hay cartas específicas que pueden indicarnos varios aspectos en cuestión a la descripción de personas. Estas cartas pueden describir tanto el aspecto corporal, al igual que la personalidad, el estado emocional de la persona y hasta la sexualidad o la orientación sexual de la persona. En muchos casos, como estas cartas, por ejemplo, aquí tenemos el tipo de cuerpo de la persona o el tipo de físico de la persona. En el caso del jinete, siempre estamos hablando de alguien atlético. En el caso de la carta del oso, estamos hablando de alguien robusto, posiblemente sobrepeso, o simplemente una persona grande. Cuando hablamos de la carta de la cigüeña, en este caso podemos estar hablando de alguien esbelto, distinguido. Cuando hablamos de la carta de la zorra, podemos estar hablando de alguien juvenil o con cuerpo joven, lo que decimos, le llamamos una persona pequeña. Y cuando describimos una persona con la carta de la torre, estamos hablando de una persona de alta estatura. Ahora, en algunas escuelas del Lenormand, cuando describen personas con las anclas, siempre están hablando de personas con los hombros anchos o las caderas anchas. Idénticamente con el tipo de cartas de Lenormand se puede describir las partes del cuerpo, como en el caso de la serpiente puede estar hablando del aspecto del esófago hacia los intestinos. Cuando habla del árbol puede estar hablando del torso o las partes de los pies, igualmente que del jinete. Son cartas que pueden indicar todos estos aspectos. Igualmente las cartas pueden indicar el color del cabello, como en el caso de la zorra, si estamos hablando de un marrón rojizo, mientras que cuando hablamos de la cigüeña estamos hablando de un pelo canoso entre negro y canoso. Igualmente estamos hablando del rostro de las personas, como en este caso el anillo, estamos hablando de rostros redondos. En el caso de la casa estamos hablando de rostros cuadrados o las quijadas cuadradas. En algunas escuelas de Lenormand, las personas que se describen con la carta de la llave mayormente tienen una nariz prominente. Las personas describidas con la carta de los lirios, estamos hablando de rostros maduros, al igual que rostros jóvenes con la carta del niño. También podemos describir el color de los ojos. En este aspecto podríamos decir la carta de las nubes, lo que llaman los ojos grises o hazel eyes en inglés, los ojos verdes con la serpiente o ojos negros con el ataúd. Y en este tipo de cartas describe todo este tipo de detalle. También estamos hablando del color de la piel, igualmente. También en la descripción de personas casi siempre se usan este tipo de formatos, tanto el lineal con el sujeto o el significador en el medio, o estamos usando un esquema de 3x3 con el sujeto en el medio. Cuando digo sujeto, estoy hablando ya sea la carta del hombre o de la mujer. Mayormente en el aspecto de las 5 cartas, se describe a la persona con las cartas adyacentes, ya sea al lado izquierdo o al lado derecho. En el caso del 3x3, se puede describir la persona en las manecillas del reloj, o sea que empezamos desde la carta superior hacia la derecha hasta que damos la vuelta a todas estas cartas hasta que llegamos a la carta que empezamos. Todo en una descripción de esta persona. Y como dije anteriormente, se puede describir la persona ya sea en aspecto físico, emocional, corporal, igualmente todos estos tipos de rasgos que ya mencioné en las presentaciones anteriores.
hablar de investigación criminal con el Lenormand. Ustedes se van a preguntar, pero ¿por qué investigación criminal? ¿Por qué tiene que ser criminal? Vamos a ser honestos, cada vez que nosotros hacemos lecturas, ya sea de tarot o sea de Lenormand, estamos investigando. Estamos investigando que dónde está fulanito, que cuándo fulanito me va a llamar. O estamos preguntando sobre las finanzas, le estamos preguntando sobre el aspecto laboral. So que en mis experimentos, yo simplemente pensé, ¿por qué no adaptar el Lenormand a investigación criminal? Y lo hice no solamente por el hecho de que un trabajo que yo solía hacer años atrás era como mujer policía. Pero también lo hice porque pensé que durante una investigación criminal en la cual nosotros no estamos completamente conectados con ello y encima de eso tenemos que realmente esforzarnos en buscar qué, cómo, cuándo, quién en cuestión hasta este tipo de lectura, pensé que sería un ejercicio fenomenal con ello. De hecho, la investigación criminal cuando se hizo en grupo fue un tipo de experimento bastante bien acogido por el hecho de que era increíble de que con algunos datos pequeños pudieran encontrar tanta información con el Lenormand en aspectos de investigación criminal. Ahora, ustedes se preguntarán cómo se hace una investigación criminal y honestamente todo yace en cómo se hace la pregunta. Tenemos que hacer unas preguntas bastante específicas o bastante concretas para identificar ya sea el asunto criminal o simplemente el criminal que ejecutó el crimen. En este caso, con el aspecto de la investigación criminal, podemos usar esquemas como de 3 cartas, 5 cartas y el 3x3. Estas son tiradas comunes en que se pueden hacer preguntas de quién, cómo, cuándo, cómo, dónde o cuándo se hizo algo que pasó. Y eso da detalles que dan luz a este tema de la investigación criminal. En experimentos que se hicieron en la escuela, se hicieron experimentos con estos personajes que ustedes vieron aquí. Sorprendentemente, con poca información, o mejor dicho, dado una pregunta específica en cada de estos individuos, los estudiantes lograron identificar cada uno de ellos, no solamente en personalidad, en gustos, pero también en el aspecto de salud antes de su muerte. Incluso pudieron identificar con el Lenormand el tipo de crimen que hicieron estos individuos. Y todos estos individuos que ven aquí fueron ejercicios que se hicieron en grupo y son simplemente criminales en serie. Y los describieron con un detalle tan específico que hasta el día de hoy, honestamente, yo no veo que el Lenormand tenga algún límite cuando se pregunta, aun cuando sea en investigaciones criminales. Por lo tanto, tomen en cuenta el aspecto de investigación criminal, porque simplemente como ejercicio te puede ayudar a acentuar tus conocimientos en el Lenormand para cuando viene una persona y te hace preguntas y tú puedas contestarle con esos aspectos de qué, cómo, cuándo, quién y dónde. Y entre más detalles tú puedas dar, lo cual el Lenormand te lo facilita, mejor lector serás. El Lenormand determinando tiempo. Esto es una pregunta que se hace tanto en el tarot como se hace en el Lenormand. ¿Cuándo va a suceder tal cosa? ¿Cuándo puedo esperar esto? ¿Cuándo fulanito me va a llamar? Son preguntas que se hacen comunes en que se determina tiempo o se pide un tramo de tiempo. Yo siempre digo que cuando hablamos de determinar tiempo tenemos que mirar desde el tiempo presente hacia la derecha. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una lectura en tiempo presente y estamos buscando un futuro. Ahora, no siempre estas lecturas se pueden hacer de ese modo. ¿Por qué? Porque pueden haber cartas que pueden indicar otro tipo de tiempo. Y con esto les puedo indicar, a ver si lo pueden ver en esta transición aquí. Como pueden observar, aquí yo tengo 3 cartas en cuestión a determinar tiempo. Tengo la carta del trébol, tengo la carta del ataúd, conjuntamente tengo la carta de la cigüeña. Mayormente, mi estilo siempre ha sido empezar desde la carta central,
hacia la derecha. ¿Por qué? Porque la carta central siempre está en posición presente y cuando voy hacia la derecha estoy buscando un aspecto futuro. Supongamos aquí que me está preguntando cuándo yo puedo esperar el bono de trabajo o de jornada que me debe mi empleo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que estamos en el tiempo de agosto en este caso. En este caso el día de hoy es agosto 24, ¿ok? Y simplemente yo tengo que mirar qué cartas puedo usar en el aspecto presente. Lo primero que la persona va a pensar, mira, aquí está la carta 8 que indica el mes de agosto. Esto es pura casualidad, pero ¿qué pasa si esta carta está al principio? Ahí el caso que tienes que también considerar esa carta si está al principio. En este caso está en el medio. Y estamos buscando cuándo podemos recibir ese cheque o ese bono de en un tiempo aproximado. Cuando nosotros determinamos tiempo en el Lenormand tenemos que mirar desde punto A a punto B. No podemos dar un tiempo definido diciendo, mira, va a pasar este día y punto. Porque no es lógico, no sería ético dar tiempo de esa manera. Pero sin embargo, si tú mencionas tiempo desde punto A a punto B y mencionas de que esa es la gran posibilidad que puede haber desde ese punto a otro para que sucedan ciertas cosas, pues honestamente le estás dando espacio al libre albedrío para que algo pueda suceder en ese tramo o esa porción de tiempo. En cambio, en este tipo de tiradas yo puedo decir que desde posiblemente este mes a posiblemente el 17 del mes entrante o el cambio de una estación que puede venir ese aspecto. ¿Qué pasa? Que en el hemisferio norte ahora mismo estamos en verano y si hablamos de cambio de estación podríamos estar hablando que puede cambiar hacia el otoño, que ya eso se volvería el punto B. Punto A sería desde agosto, desde que estamos ahora en agosto, a posiblemente cambio de temporada, que posiblemente la próxima temporada, en mi caso, hemisferio norte, tiene que ser alrededor de el otoño. ¿Ok? Que esto es uno de los aspectos en cuestión a dedicar tiempo o determinar tiempo en el Lenormand. Ahora bien, hay varias formas de determinar tiempo. No solamente las que ustedes conocen o las preguntas comunes que se hacen regularmente. También cuando hablamos de tiempo estamos hablando de tiempo tradicional, tiempo contemporáneo. Hay tiempo fraccional igualmente. Las cartas de Lenormand también se pueden, los significados pueden deducirse en aspectos de cantidades. Puede también haber tiempo de calendario. Voy a hablar un poco del tiempo de calendario. El tiempo de calendario es que en un año hay 52 semanas y tenemos 36 cartas. Esas 36 primeras semanas del año se podrían usar con esas cartas, ¿verdad que sí? Pero que cuando tenemos el resto del año, entonces tenemos que mirar el aspecto numérico, lo que llaman el sistema numérico en determinación de tiempo, en que si son mayores de 20 o son menores de 20, podemos deducir los días o semanas por el resto del año. También, como mencioné, igualmente hay que tener en cuenta los hemisferios. Si estás en Argentina y tienes invierno, sabes bien que en el norte no va a ser invierno. En el hemisferio norte, para una persona de España, no va a ser invierno, posiblemente sea verano. Por lo tanto, cuando haces lecturas tienes que estar pendiente en qué hemisferio estás y en qué hemisferio está la persona a quien tú le lees. Todos esos aspectos cambian en el aspecto de tiempo. Igualmente, en el aspecto de determinar tiempo, tenemos lo que les dije usualmente, las tiradas de 3 cartas empezando desde el centro y las tiradas de 5 cartas empezando desde el centro hacia la derecha. Esto honestamente es una técnica que no todo el tiempo se usa porque les dije que las cartas también pueden ser desde el principio hasta el final. En el 3x3 el tiempo se puede deducir desde la parte superior a la parte inferior, pero también yo he visto que también se puede determinar en forma horizontal o simplemente por las columnas. Por lo tanto, el tiempo se puede determinar en varios formatos con las cartas de Lenormand. Igualmente, se pueden usar este tipo de esquemas que ustedes ven aquí, incluyendo el gran tablero.
En el gran tablero de determinar tiempo, el estilo de lecturas de cerca y lejos sería ideal para determinar tiempo, al igual que aspectos de 3x3 en el gran tablero también serían ideal en determinar tiempo. Pero esto no se limita solamente a este tipo de tiradas, también hay tiradas alternas en que se pueden usar ya sean 3 cartas, 5 cartas o un 3x3 en determinar tiempo. Una de las bases de determinar tiempo, y es lo que yo le digo a mis estudiantes, es que para determinar tiempo tú necesitas una información, un poco de información factual, necesitas igualmente la información asumida y también necesitas una expectación lógica. O sea que cuando tú vayas a determinar tiempo en el Lenormand, tienes que asegurarte que el tiempo fluye de punto A a punto B para que le des espacio al libre albedrío conjuntamente con una contestación que haga lógica o haga sentido a la persona y máxime con el asunto que estás preguntando igualmente. En Lenormand en muchas ocasiones yo he podido comprobar que se puede hacer comunicación con espíritus. Tal vez ustedes crean que esto es ir más allá, vamos a decir, del velo en cuestión de usar las cartas, pero honestamente las cartas tanto de tarot como el Lenormand tienen esa habilidad en que nos podemos comunicar con espíritus. En este caso yo diría que para comunicarte con espíritus yo uso las técnicas de la mediunidad evidencial. Esta se refiere al contacto, a descripción, información revelante y es exactamente el mensaje final. ¿A qué yo me refiero con el contacto? El contacto es cuando tú identificas primero si es hombre o mujer. La descripción es describir todos los aspectos de esta persona, ya sean físicos o sean aspectos emocionales. La información relevante es algo bien peculiar de esta persona y el mensaje final es el mensaje que viene a ser esta persona o darle a la persona que está en este plano. So que estos mediunidad evidencial es vital cuando usamos el Lenormand para poder comunicarnos con espíritus. Una de las maneras que podemos utilizar esto es simplemente saber cómo describir personas, cómo crear información relevante en cuestión a eventos de vida, saber aspectos de salud, al igualmente que el tipo de lectura normal que siempre hacemos. Todo esto puede dar, por lo menos puede cubrir las 3 primeras partes del contacto, descripción e información relevante. Y finalmente se hace una lectura de 5 cartas dando un mensaje final, porque casi siempre cuando estas personas vienen del otro lado del velo quieren decirnos algo. No solamente nos vamos a limitar a dar un contacto, descripción o información relevante, sino también a dar un mensaje final. Usualmente se usa este tipo de formato en que en contacto tenemos que identificar la carta del hombre o la mujer, femenino o masculino. Después se tiran estas primeras formatos aquí de estas cartas y empezamos a describir a la persona con información relevante de salud, al igual que aspectos físicos. Una vez se termina todo ese tipo de información, entonces tiramos 5 cartas y damos el mensaje. También está lo que llamamos la tirada libre, en que simplemente vamos tirando cartas una detrás de la otra hasta que llegamos al punto en que no se pueden conseguir más información y después se recogen las cartas y tira 5 cartas para el mensaje final. Muchos de ustedes me han visto haciendo este experimento de comunicación con espíritus en Instagram, al igual que en mi grupo de Facebook. Honestamente no es nada difícil, pero sí yo tengo que reiterar esto en cuestión de comunicación con espíritus. Los espíritus tenemos que tener en cuenta que fueron personas físicas en un momento dado, que hay que darle su respeto, que la comunicación con espíritus no es para todo el mundo. Hay cartomantes que no son mediums y hay mediums que son cartomantes. Igualmente tienes que tener en cuenta la autoprotección de personal antes de hacer este tipo de tirada, al igual que tienes que tener un conocimiento básico de cómo tú abres el velo y lo cierras, o mejor dicho, abres la sección de mediunidad y después la cierras por aspectos de protección y de respeto.
Puedes usar tus espíritus guías o simplemente santos o arcángeles. Pero todo esto es con el tal de que tú tengas esa reverencia y ese respeto, porque en algún dado estas personas, ahora que están en espíritu, fueron personas y tenemos que tratarlas con ese respeto que ellos se merecen. Muy bien, si quieren más información de esto, pueden venir a Instagram y ver los experimentos que yo hago con comunicación con espíritus para que les dé una idea de que es posible con el Lenormand. Créanme que sí. En todos los experimentos que yo he hecho en cuestión a esto, la gran mayoría de todos han acertado y han sabido de quién estoy hablando. So que den un vistazo a ese tipo de comunicación con espíritus y ustedes verán si es para ustedes o no. Hablemos ahora de la detección de brujerías. Tal vez tú pensaste que tal vez el Lenormand no sirve para tal cosa, pero honestamente cualquier oráculo puede usarse para detección de brujerías. El Lenormand tiene 36 cartas que pueden indicar 36 tipos de brujerías simultáneamente. ¿Qué pasa? Que para el aspecto de brujerías, quiero hacer claro esto, no todos los cartomantes son brujos, pero tampoco todos los brujos no son cartomantes. En un punto dado, ya seas tarotista o seas alguien que usa el Lenormand, siempre va a aparecer alguien que te va a hacer la pregunta, ¿me puedes chequear si tengo brujerías? O mírame si tengo brujerías, que algo malo me está pasando. Entonces, vas a dar este tipo de lectura, tú decides si tú puedes darla o no. Lo que sí yo digo en cuestión a esto, de que tienes que estar preparado para este tipo de preguntas y tú decides si tú quieres hacer este tipo de lectura o no. Ahora, si tú decides hacer este tipo de lectura, asegúrate que primeramente tú guardas un respeto hacia las brujerías, porque esto se respeta. Esto no es un juego. Segundo, tú tienes un conocimiento vasto en cuestión a energía y el aspecto de las ciencias ocultas o lo que conocemos como brujería. Y tercero, tienes que saber cómo protegerte personalmente, como también proteger tu trabajo. Y último, tienes que tener un conocimiento de darle un remedio efectivo a la persona que te está preguntando. Porque ¿de qué te sirve que alguien venga y te pregunte a ti si me puedes ver que tenga brujería y no puedes darle una solución? Por lo tanto, esto de leer las cartas para detectar la brujería no es para todo el mundo. Si no sabes darle una solución, mejor no hagas este tipo de lecturas. ¿De qué es posible hacerse con el Lenormand? Sí es posible, al igual que con el tarot. Pero asegúrate, y lo reitero, asegúrate de que sabes darle un remedio a la persona. Porque ¿de qué sirve de que alguien venga a que tú le des una solución o le des un diagnóstico? No puedes darle la solución, ¿verdad? Es como si fueras a donde el doctor o al hospital, te tienes un mal, te hacen unas analíticas y de esas analíticas tratan de deducir si tienes un problema o no. ¿Y qué pasa? Que una vez detectan el problema, te mandan a la casa sin medicamento. Eso lo mismo pasa cuando tú haces lecturas de detección de brujerías. Si sabes detectar la brujería, fácilmente tienes que saber cuál es el remedio para poderlo resolver. Es sumamente importante. Déjame ver aquí cómo puedo enseñarle otra. Este tipo de tiradas que yo usualmente uso en cuestión a la brujería. Y voy a explicarlo esto bien claramente en cuestión al Lenormand. Primeramente, tú tienes que tirar 3 cartas para saber si tiene o no tiene brujería la persona. Porque no puedes ir directo enseguida a detección de brujería. Eso no es lo lógico ni lo aconsejable. Es como el ejemplo de que acabo de dar en cuestión al hospital. Vas al hospital, hablas con un doctor porque tienes un dolor. Te van a hacer analíticas. Pues mira, las analíticas en este caso serían las 3 cartas que indican si sí o no. Si es un no, que no tienes brujería, no hagas más tiradas, sino simplemente usa estas mismas 3 cartas para dar razones de qué es lo que realmente está pasando, que no tiene nada que ver con brujería. Ahora, si es un sí, de que las cartas tanto
en interpretación, polaridades o insertos de los Lenormand, que estamos hablando de las cartas francesas que tiene el Lenormand, te está indicando que un sí. Entonces tú recoges estas 3 cartas, las pones en tu mazo de nuevo, y al ponerlo en tu mazo, tira las cartas de nuevo y vas a tirar 3 cartas más. Ahora bien, vamos a mirar este esquema que vemos aquí. Cuando tú tiras 3 cartas para en sí la detección de la brujería, la primera carta en posición pasada, que siempre va a estar a la izquierda, va a ser el indicador de la brujería. Mientras tanto, la carta del medio o central va a expresar las consecuencias o cómo está afectando esa brujería a la persona. Y finalmente la posición número 3, que es el aspecto de la carta de la ganancia, o sea, qué es lo que está ganando el individuo que hizo la brujería hacia esa persona, qué está obteniendo a cambio de ello. Pues esta carta va a indicar eso. También esta carta número 3 en cuestiones de ganancia puede identificar la persona que pueda estar haciendo esto sabiendo ese tipo de detalle. Muy bien, vamos a explicar aquí otro ejemplo. Aquí tenemos la carta de la serpiente, el corazón y la torre. Si nosotros usamos la tirada que acabamos de hacer en cuestión a la brujería, la carta de la serpiente iba a estar marcando aquí la brujería, mientras que la carta del corazón hubiera estar marcando las consecuencias o cómo está afectando esa brujería a esa persona, y la carta de la torre podría indicar qué está ganando esta persona o qué es la intención de esta persona en crear este tipo de brujería. En este caso, con la carta de la serpiente con el tarot en cuestiones de brujería se identifica con la carta del demonio. Pero en este caso, con la carta del Lenormand, la serpiente tiene que ver con trabajos de amarres, trabajos de envidia, de corta todo tipo de trabajo. Son envíos de negatividad masiva, o envíos de seres oscuros de bajo astral, magia negra o magia satánica realizados con sogas o con cuerdas o todo tipo de ataduras. Muy bien. ¿Cómo está afectando a esta persona? Mira, con la carta del corazón sabe que está afectando toda la parte emocional o la vida amorosa de esta persona con la carta del corazón. ¿Qué es lo que está ganando la persona que hizo la brujería en este caso? Con la carta de la torre podemos estar diciendo que lo que está causando es que esta persona queda completamente aislada y separada del resto de las personas, o que haya totalmente soledad en la vida de esta persona. Ahora, esta carta de aquí no solamente indica la brujería, y recuerden que tenemos 36 cartas que son 36 tipos de brujería. Igualmente tiene que hacerse un tipo de solución cuando se da para este tipo de tirada. ¿Ok? En este caso no voy a dar la solución en sí. Sí se podría hacer oración de corte de magia y otras cosas igualmente, pero yo sé que brujos allá van a diferenciar en lo que yo acabo de decir, porque cada brujito o cada brujita tiene su repertorio de resoluciones o de remedios, ¿ok? Pero sí les puedo decir en cuestión al Lenormand de que sí hay una manera de describir las brujerías, y mayormente este tiene que ver con la tirada que mencioné anteriormente. De primero identifica si hay o si no hay. Si no hay, simplemente usa estas 3 cartas para dar un consejo de las razones que es lo que le está afectando a esta persona, que no tiene nada que ver con brujería. Pero si es un sí, recoge estas cartas, ponlas en tu mazo, tira de nuevos y tira solamente 3 cartas. 3 cartas solamente. No aconsejo que tiren más cartas de lo común, por el hecho de que al hacer tal cosa ustedes están creando una confusión de todo lo que pueda estar afectando a esta persona. ¿Qué pasa? Que como estamos hablando de consecuencias o simplemente lo que está afectando a esta persona en tiempo presente, lo que está más cerca a esta persona es lo que pudo haber pasado en el pasado. ¿Ok? Ahora, si yo fuera a hablar en aspectos de tiempo con cuando se pasó este tipo de brujerías, miremos de nuevo la tirada que se hizo anteriormente. En aspectos de tiempo, nosotros siempre estamos mirando cartas ya sea desde el medio hacia la derecha, pero en este caso, y siendo el mes de agosto ahora mismo,
Miro la carta 7 y me marca el mes de julio. Prácticamente yo podría decir que las consecuencias de esta brujería pudo haber pasado hace un mes atrás. ¿Por qué? Porque ahora mismo estamos a finales de agosto y esta carta indica el mes de julio. So que es así como yo podría dar un tiempo de cuando esto pudo haber ocurrido. So, todo esto se puede hacer con el Lenormand, pero digo de nuevo en cuestión a esto, no todos los cartomantes son brujos y no todos los brujos son cartomantes. Pero en algún momento dado te van a hacer la pregunta, ya hagas Lenormand o hagas tarot, te van a hacer la pregunta si puedes verificar si le están haciendo brujerías o no. Está en ti decidir si hacer este tipo de lectura o no, pero si decides hacerla, asegúrate que tienes un remedio para esta persona. Y si no sabes nada en cuestión a la brujería, no te aconsejo que hagas este tipo de lecturas en lo más mínimo. Pero ten presente de que sí se puede hacer con el Lenormand, y esto indica que el Lenormand hasta este punto no tiene límites algunos en cuestión a qué tipo de tiradas nosotros podemos hacer con el Lenormand. Muy bien, la búsqueda de objetos perdidos. Esto es uno de los experimentos que yo hice con el Lenormand, en que mediante, vamos a decirlo así, metidas de pata y probando y practicando, encontré que tenía un buen uso en cuestión de encontrar objetos perdidos, que también puedo decir que puede servir para buscar personas como también buscar animalitos. Y esto lo puedo contactar por medio de las prácticas que se han hecho en grupo, de que esto en cuestión de búsqueda de objetos puede ser bastante útil, especialmente con el Lenormand. Ahora bien, con el Lenormand hay par de reglas que yo siempre estipulo en cuestión a la búsqueda de objetos. Y estas reglas en sí tienen que ver, número uno, con la eliminación de los factores obvios. ¿A qué yo me refiero con la eliminación de los factores obvios? Si lo que tú estás buscando se perdió dentro de tu casa, por lo tanto, quita la carta de la casa fuera del mazo, déjala fuera, puedes usarla como significador, pero déjala fuera de la tirada. Vas a usar el resto de las cartas. ¿Por qué? Porque estás eliminando el factor obvio, que la última vez que tuviste ese objeto fue en la casa. Después tiras tu tirada y entonces vas a buscar una prioridad de busca mayormente de mayor a menor. ¿A qué yo me refiero con mayor a menor? Es que los objetos más grandes o los sitios más grandes se van a tomar en cuenta en una forma de prioridad versus los sitios más bajos o pequeños como sitios de búsqueda. También les puedo decir, las tiradas más comunes son de cartas de 3 y 5 y de 3x3. Ahora bien, yo siempre empiezo con 3 cartas. Siempre uso 3 cartas más que cualquier otro tipo de tirada cuando busco objetos. ¿Por qué? Porque me dan claves para donde yo voy a buscar el objeto. No recomiendo muchas cartas porque el hecho es que te puedo enviar a varios sitios a buscar algo que ya tú tal vez viraste la casa al revés buscando el mismo objeto. Por lo tanto, hay que minimizarlo. Entre menos es mucho más, ¿vale? Ahora bien, si tú usas un 3x3 en la búsqueda de objetos, yo siempre recomiendo de que el objeto, o sea, la casa donde se perdió el objeto en este caso, la pongas como una carta central. Y eso es en el 3x3 nada más. En el resto de las tiradas no. Pero el 3x3 tú puedes usar la carta central como el objetivo, el sitio o el último sitio donde tuviste este objeto. Vamos a ver aquí si les puedo dar un ejemplo en cuestión a esto. Aquí tengo 3 cartas. Ok, aquí tengo 3 cartas. Una es de la cruz, una es de los lirios y la otra es del ataúd. En este caso, si el objeto se perdió en la casa, simplemente quito la casa y no hago la tirada. Pero ¿qué pasa? Que me salen estas 3 cartas y mayormente con la cruz estoy mirando un sitio donde se venera, un sitio donde se puede estar orando o un sitio de sitios religiosos, especialmente cuando tenemos en nuestras casas algunos sitios como altares o lugares de veneración.
¿Qué pasa? Que la carta de los lirios también indica el aspecto de meditación. O sea que ya yo aquí esto me confirma de que este sitio puede ser un sitio donde yo puedo estar meditando o siempre estoy en ese sitio donde es mi experiencia espiritual. Ahora, la caja, o mejor dicho, el ataúd, indica cajas, indica gavetas, indica cualquier tipo de objeto que tenga tapa que pueda trancar. So que obviamente lo que yo estoy buscando, sea pequeño, sea grande, esto pudo haber estado en estos sitios que me dicen aquí, ya que es obvio que era la casa. Ahora, en cuestión al aspecto de mayor a menor, aquí yo la cruz, mayormente en los cementerios, la cruz siempre está a nivel de los ojos o está a nivel del pecho, si estamos en un cementerio, ¿verdad? Igualmente los altares también están a nivel de cintura, por lo tanto yo lo veo como una carta de un lugar mayor. Mientras tanto, la carta del ataúd lo veo como un sitio menor por el hecho de que la caja mayormente va bajo tierra, por lo tanto está debajo, de mayor a menor, ¿verdad? Que esas son las claves que me da este tipo de tirada en cuestión a buscar objetos perdidos. En la experiencia que yo he tenido con este tipo de práctica, y puedo confirmarlo con mis propios estudiantes, han encontrado animalitos, han encontrado personas vivas, he hecho ejercicios en que yo misma escondo algo y hago que ellas tiren tiradas y lo han encontrado. Por lo tanto, este sentido en cuestión a usar objetos perdidos con las cartas del Lenormand es otro uso que tú le puedes dar al Lenormand como otra variedad en cuestión al aspecto de que el Lenormand no tiene límites en lo más mínimo. Por lo tanto, les exhorto que hagan la práctica. Tal vez ustedes encontrarán algo bastante práctico con esto o bastante beneficioso para ustedes en la búsqueda de algún objeto. Muy bien. Muchos me han preguntado cómo se podría usar el Lenormand en aspectos holísticos. Muchos de nosotros, o alguna mayoría diría yo, estamos en ese aspecto holístico, ya sea con Reiki, chamanismo y ese tipo de modalidades en sí. Por lo tanto, yo en mi caso, con mi base de Reiki, simplemente en cuestión de usar el Lenormand, encontré que la mejor forma de usar el Lenormand es simplemente mirando los aspectos de las chakras. ¿Y cómo yo haría esto? Pues simplemente yo voy a tirar 7 cartas, como pueden ver aquí, una carta por cada chakra, desde el tope hacia abajo. O sea, desde el tope hacia abajo tiro alrededor de 7 cartas. Estas 7 cartas me van a indicar por polaridades cuáles son positivas, cuáles son negativas, cuáles son en el nivel medio en cuestión a las chakras. ¿Qué es lo que me indica esto? Que como las chakras todas para que estén en su mejor momento tienen que estar positivas. Pero hay veces durante el tiempo o nuestras acciones o aspectos de vida que estas pueden estar en simplemente negativas o pueden estar en términos medios, casi tirando a un lado al otro. Que por medio de estas cartas yo diagnostico si están en ese aspecto, cartas de Lenormand. ¿Por qué? Porque las cartas de Lenormand también se dividen entre positivas, neutrales y negativas. Ahora bien, para una vez yo identifico estas cartas o estas chakras por medio de estas cartas, yo me voy a fijar solamente en las cartas negativas y en las cartas neutrales. ¿A qué me refiero con eso? Que cuando yo mire estas cartas y mire realmente el significado del Lenormand en esas cartas, combinándolo o asociándolo con las chakras, entonces para yo ondear en el tema, yo simplemente voy a tirar 3 cartas por cada chakra, ya sea negativa o sea neutral. Y estas 3 cartas al otro lado me van a dar información ya sea de las razones por qué está en ese estado, me puede dar una evolución de por qué está en ese estado o me puede dar un consejo. Para esto tiro las 3 cartas del Lenormand. Por lo tanto, el Lenormand en el aspecto holístico también tiene sus usos.
no solamente de dar un consejo espiritual, pero también de dar un diagnóstico a nivel de ciclos energéticos como son las chakras. Y lo encuentro muy beneficioso. Se ha hecho en prácticas en cuestión a grupos y ha sido bastante asertivo en esto. Es algo que recomiendo altamente para que ustedes puedan usar el Lenormand por medio de polaridades y el medio de 3 cartas en identificar problemas que ustedes puedan tener en sus balances o en balances energéticos o en chakras. Hay otros usos para el Lenormand que honestamente son demasiados y no tendría el tiempo necesario para poder explicar todos los usos que se puede aplicar al Lenormand. Pero sí puedo decirles que el Lenormand hasta este día, en todas las cosas que yo he experimentado, no he visto todavía ninguna limitación que pueda decir que el Lenormand no puede hacer lo que puede hacer el tarot. Como muchos cartomantes, yo creo también mis cartas de Lenormand. Estas son una de las 4 últimas que he hecho en este año 2021, en las cuales he usado ya sea el aspecto digital, dibujo digital o montaje fotográfico. Una de las más que yo recomiendo, especialmente la hice para estudiantes, fue la carta de Alumnis Lenormand. Esta carta en específico la hice con todos los significados posibles del Lenormand, desde el aspecto de los insertos, el aspecto de la astrología, los significados más comunes, los aspectos de tiempo, influencia, la indicación o dirección de la carta conjuntamente con arcángeles, partes del cuerpo, aspectos de salud y planetas. Y como ven esta flecha negra aquí, hay unas cartas que la he identificado como cartas fijas o cartas activas, lo cual se usa en el aspecto de predicción con el Lenormand. Conjuntamente he logrado hacer este tipo de cartas que se llama Todo Alrededor Lenormand. Esto es un montaje fotográfico de 3 fotos en una, con insertos de carta francés, símbolo Lenormand y con número y el nombre. Igualmente, estas cartas que ustedes ven aquí, yo las hice primordialmente como un juego. Me puse a jugar con el aspecto digital o montaje digital y recordándome los libros de pintar que usan los chicos, y yo pensé, ¿por qué no lo termino haciéndolo como un mazo Lenormand? Y ahí como nació Vamos a Jugar Lenormand, el cual no solamente para niños, sino también para aquellos adultos con su niño interior que les guste jugar con este tipo de colores y tipo de cartas. Ustedes me pueden encontrar estas cartas en etsy.com mediante Liz Figueroa Lenormand. Si les interesa este tipo de cartas. Igualmente me pueden encontrar en varias redes sociales como Liz Figueroa Lenormand o Liz Figueroa Lenormand Tarot. También pueden ir a mi canal de YouTube en Liz Figueroa Lenormand Tarot, como también a mi página de web lizfigueroalenormand.com. Muy bien, llegamos al final de mi exponencia de el Lenormand sin límites. He podido demostrar los usos y los que pude acumular en una hora, porque realmente el Lenormand tiene muchos usos y muchas formas de hacer varias cosas en cuestión al Lenormand. En mi experiencia, el límite es algo que pone el individuo. Honestamente, yo he empujado el Lenormand hasta más no poder. Lo he probado en muchas categorías, en muchas lecturas, en muchos temas, y honestamente no he podido encontrar todavía el límite al Lenormand. Por lo tanto, yo exhorto a los que están estudiando el Lenormand que sigan estudiando, sigan probando y experimentando con el Lenormand. Busquen confirmación, busquen validación, porque el Lenormand es un sistema sumamente único en su clase y va a estar con nosotros por muchos años. También quiero darle las gracias a los promotores del primer Congreso de Tarot de Uruguay por esta oportunidad de estar aquí con ustedes poniendo esta experiencia de Lenormand sin límites. Será hasta la próxima, nos seguiremos viendo en las redes sociales. Aquí Liz Figueroa. Chao.